Edgar Allan Poe nació en Boston en 1809, poeta, cuentista y crítico estadounidense. Sus padres, actores de teatros ambulantes, murieron cuando él era todavía un niño. Edgar Allan Poe fue educado por John Allan, un hombre de negocios de Richmond. De 1815 a 1820 vivió con este y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó su educación. Después de regresar a Estados Unidos, Edgar Allan Poe siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Abandonó poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Demerland y otros poemas, en 1827. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Alfalfa, y obtuvo por influencia de su padre adoptivo un cargo en la Academia Militar en West Point, de la que a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. En 1832, y después de la publicación de su tercer libro, Poemas, se desplazó a Baltimore, donde contrajo matrimonio con su jovencísima prima Virginia Clemm, que contaba solo con 14 años de edad. Por esta época entró como redactor en el periódico Sumter Baltimore Messenger y más tarde en varias revistas en Filadelfia y Nueva York, ciudad en la que se había instalado con su esposa en 1837. Su labor como crítico literario, incisivo y a menudo escandaloso, le granjeó cierta notoriedad, y sus originales apreciaciones acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía no dejarían de ganar influencia con el tiempo. La larga enfermedad de su esposa convirtió su matrimonio en una experiencia amarga. Cuando ella murió en 1847, se agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas, según testimonio de sus contemporáneos. Ambas fueron con toda probabilidad la causa de su muerte. Según Poe, la máxima expresión literaria era la poesía, pero ella dedicó sus mayores esfuerzos. Es justamente célebre su extenso poema El Cuervo, donde su dominio del ritmo y la sonoridad del verso llegan a su máxima expresión. Las campanas, que provocan constantes sonidos metálicos, al álbume y a la belly, manifiestan idéntico virtuosismo. Pero la genialidad y la originalidad de Edgar Allan Poe encuentran quizás su mejor expresión en los cuentos, que según sus propias apreciaciones críticas son la segunda forma literaria, pues permiten una literatura sin interrupciones, y por cuanto a la unidad que resulta imposible en la novela. Publicados bajo el título Cuentos de lo grotesco y de lo arabesco, aunque hubo nuevas recopilaciones de narraciones suyas en 1843 y 1845, la mayoría desarrolla un ambiente gótico y siniestro, plagado de intervenciones sobrenaturales y en muchos casos preludian la literatura moderna de terror. Buen ejemplo de ello es la caída de la casa de Usher y el entierro prematuro. Su cuento, Los crímenes de la calle Morgue, se ha considerado con toda razón como el fundador del género de la novela de misterio y detectivística. Destaca también su única novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, de crudo realismo, en la que aparecen numerosos elementos en los cuentos de Edgar Allan Poe, y notablemente en los simbolistas franceses, en especial en Charles Burdett, quien lo dio a conocer en Europa.